Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Inés Pacheca, coordino el área de investigación de CAREF. Les queremos dar la bienvenida a nuestro diálogo migrante, que en esta oportunidad va a ser sobre el tema de economía popular y migración. Los diálogos migrantes son parte de las actividades del Observatorio sobre Migraciones y Asilo Gabriel Chausovsky, que es una iniciativa que coordinan conjuntamente CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados, y la Asociación Ecuménica de Cuyo, y que cuenta con el apoyo de la CSFD como donante que hace posible este espacio. Muchísimas gracias por su presencia y por su participación, y paso la palabra a quienes coordinarán este diálogo en el día de hoy. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Daniela Rodríguez. Soy investigadora del observatorio del Observatorio de Migraciones y Asilo, y también hago parte del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Como les decía Marinés, en el observatorio participamos distintas organizaciones, por ejemplo, ANDES, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina, SECOPAL, la Fundación Germán Abdala, la Asociación Ecuménica de Cuyo y CAREF. Hemos venido realizando desde este observatorio distintas actividades de investigación y de divulgación, de producción de nuevo conocimiento también. Este diálogo va a ser en torno a migrantes y economía popular, experiencias y desafíos, pero hemos tenido otros diálogos en los que hemos tratado, por ejemplo, el tema de familias migrantes en Argentina en relación con pensiones no contributivas. Este diálogo también acompañó un informe que produjimos desde el observatorio, que tuvo como tema central la asignación universal por hijo, y se llamó Asignación Universal por Hijo y Familias Migrantes, Logros y Desafíos, un análisis desde el 2009 hasta el 2021. También hemos tenido otros temas en estos diálogos. Hemos hablado, por ejemplo, sobre fronteras, migración y refugio. Y bueno, acá le paso la palabra a mi compañero Irving para que él nos cuente un poco más cómo va a ser la dinámica de este diálogo en particular. Gracias, Daniela. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este encuentro. Primero que todo, celebrar este espacio de diálogo y agradecerles también a cada uno de los invitados que se sumaron a ser parte de este último encuentro. Como tal, como decía anteriormente Daniela, este es un espacio de diálogo donde vamos a poner también en diálogo en torno a la migración y a la economía popular. Hoy tenemos como invitados a Yara Jada y a Julia Di Carlo del RENATEP, a Juan Vázquez también nos va a estar acompañando, y también la Mine también nos va a acompañar del Sindicato de Manteros de Barcelona. Para no dar más vueltas un poco con el inicio de este encuentro, directamente le doy la bienvenida a Yara y también a Juliana Di Carlo del RENATEP para que inicien este nuevo encuentro de diálogos, migrantes y economía popular. Buenas tardes, gracias Irving. Bueno, nosotras somos Yara y Julia del RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y específicamente en la Secretaría de Economía Social. Un poco la idea de nosotras es contarles brevemente cómo surge este registro y darles algún panorama de lo que es el sector de la economía popular en Argentina. Antes que nada, decir que el RENATEP tiene como antecedentes las luchas de las organizaciones sociales que pelearon para que salga la ley de emergencia social, que finalmente sale en el año 2016, y ahí se contemplaba lo que es el salario social complementario y la creación de este registro. Este es el primer registro de los trabajadores sin empleo. Esto es importante porque son trabajadores
No todos están desocupados, como generalmente se cree, o en la informalidad, aunque la mayoría sí, pero si no son los que decimos se crearon su propio trabajo. Y es la primera vez en nuestro país que hay un registro que pretende alcanzar a la totalidad de esos trabajadores y tener una idea y un reconocimiento, por supuesto, de parte del Estado de este sector en particular de la economía. Esto lo resaltamos porque a veces se cree que la economía popular es de carácter transitorio, y en realidad los números, como vamos a ver más adelante, lo van a demostrar, son muy contundentes en cuanto al volumen. Se estima aproximadamente 5 y 8 millones de trabajadores en este sector. Y bueno, y el registro empezó a operar en julio del 2020, en plena pandemia y en plena cuarentena. Primero lo habíamos pensado como un relevamiento de tipo territorial, obviamente no pudimos por el tema del COVID, y se hizo la inscripción de tipo online, que es la que continúa hoy en día. Después les van a pasar seguramente el link de donde se pueden inscribir. Bueno, en este registro, como decíamos, se pueden inscribir todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que trabajen en alguna de las 8 ramas contempladas en este registro. Las 8 ramas son las de servicios sociocomunitarios, servicios personales y otros oficios, comercio popular y trabajos en espacios públicos, agricultura familiar y campesina, construcción e infraestructura social, recuperación, reciclado y servicios ambientales, industria manufacturera y transporte y almacenamiento. Esas son las grandes ramas de la economía popular, y dentro de ellas obviamente están las distintas ocupaciones que responden a cada rama en particular. Actualmente, con datos a febrero de este año, tenemos inscritos ya 3.200.000 personas, aproximadamente, un poco más de 3.200.000 personas en el registro. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, básicamente se trata de una población joven, con un promedio de edad de 33 años, en su mayoría mujeres, casi 6 de cada 10 personas son mujeres. En cuanto al nivel educativo, la mayoría, un poco más del 60%, no llegó a completar los estudios obligatorios, es decir, no llegó a terminar el secundario. La mayoría trabaja de forma individual, casi en un 60%, y lo hace en los lugares, en los espacios públicos fundamentalmente, y en los hogares, tanto los hogares propios como hogares de otras personas. Pero la economía popular sí se divide bien claramente en estos 2 espacios de trabajo, espacios públicos y hogares. Por otra parte, en cuanto a las ramas de inscripción, la mayoría de las inscripciones se concentran en lo que es servicios sociocomunitarios y servicios personales, seguidos por un porcentaje importante de comercio popular. En cuanto a la formalidad o la inscripción fiscal, tenemos que de todo este universo solo el 13% está inscrito en alguna categoría del monotributo, ya sea el monotributo social, que como ustedes sabrán está subsidiado en parte por el Estado, o las categorías más bajas del monotributo general, que van de la A a la D. Bueno, y para darles una magnitud también de cómo este sector va creciendo, y a lo largo de los informes, que también después les vamos a pasar el link para que puedan acceder, van a ver que este crecimiento es continuo, o sea, todo el tiempo estamos recibiendo nuevas inscripciones, y para que se den una idea, en 9 provincias, fundamentalmente del norte, del NOA y del NEA, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular superan en cantidad a los que están registrados en el sector privado, son los que son asalariados del sector privado. Así que bueno, esto es un pantallazo general de lo que es el RENATEP, de la población, de todo el universo que lo compone. Ahora pasamos, y ahora va a presentar un poco los datos específicos de la población migrante.
vamos a compartir unas pocas placas que armamos para esta charla, con algunos datos, sobre todo del universo de migrantes que tenemos inscriptos en el registro. Como decía Julia, del total de inscriptos que rondan los 3.225.268 personas, tenemos que de ese total el 4.6% son migrantes, o sea, son extranjeros inscriptos. Eso en términos absolutos es más o menos casi 130.000 personas. Acá lo que compartimos con ustedes es este mapa en el cual pueden observar la distribución por región geográfica. Lo que ven, el primer número, digamos el número más grande y en color azul, azul oscuro, ese es el porcentaje de inscriptos totales por cada región geográfica, o sea, 23% en el NOA, y en el NOA también lo que vemos es un 3,7% de inscriptos, que esas son personas migrantes, ¿no? O sea, en el NOA hay un 3,7% de extranjeros inscriptos en el registro de la economía, en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Y así vemos en distintas zonas. El dato quizás más saliente es que la mayor cantidad de inscriptos, tanto el total de personas inscritas como también de personas migrantes, se concentra, como ustedes pueden ver, en la provincia de Buenos Aires. Los migrantes o las migrantes son el 61,4%, están residiendo en la provincia de Buenos Aires. Y también, bueno, se puede ver el porcentaje de inscriptos en el NEA, el 3,7%, el mismo número que en el NOA, y después hay un alto porcentaje también de personas migrantes inscriptas que residen en la zona centro, ¿no? En lo que son las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. En esta otra placa lo que compartimos es la distribución de personas migrantes inscritas en el registro según rama de actividad, ¿no? Un poco las ramas que mencionaba recién Julia. La principal rama en la que se han inscrito hasta el momento es la de servicios sociocomunitarios, que concentra el 43,6% de las personas inscritas, y dentro de esta rama de actividad la principal ocupación que han declarado es la de ser trabajador o trabajadora de comedores y merenderos comunitarios. En segundo lugar encontramos la rama de servicios personales y otros oficios, con casi el 23%, y en esta rama se destaca la categoría ocupacional que tiene que ver con los servicios de limpieza, ¿no? Y en tercer lugar, ya con el 11,6%, se ubica la rama de comercio popular, o sea, la que nosotros denominamos como comercio popular y trabajos en espacios públicos, y la categoría o la ocupación que más se destaca en esa rama es la de vendedor o vendedor ambulante. Acá, en esta última placa, bueno, compartimos el link al último informe que hemos elaborado. También mencionarles que desde que se creó el registro, como decía Julia, en julio de 2020, hemos elaborado 3 informes generales, en los cuales desarrollamos con cierto detalle características sociodemográficas y también características laborales y productivas del universo inscripto en el registro. Eso lo pueden consultar entrando a cada uno de los informes. Y también elaboramos uno que nosotros decimos, bueno, un informe especial, pero porque es un informe abocado a una rama de actividad en particular. Hasta el momento hemos hecho un informe especial que es sobre la rama justamente de servicios sociocomunitarios. Porque bueno, también a nivel nacional es la segunda rama con mayor cantidad de inscriptos y de inscriptas. Y también otro dato que queríamos compartir en este encuentro tiene que ver con que los migrantes que están inscritos en el registro proceden principalmente de 3 países: de Paraguay, en primer lugar, de Bolivia y de Perú. Eso como un dato más para compartir, ¿no?
Y quizás hasta ahora, hasta acá, ¿no? Por el momento, y después, a medida que se vaya desarrollando el diálogo, podemos ir profundizando en algunas cuestiones que resulten de mayor interés. Gracias, Yara, y gracias, Julia, por esos aportes. Bueno, ahora seguido, nuevamente un saludo para Juan Vázquez directamente y también para Lamine. Lamine y Juan, adentrándonos un poco para ustedes, ¿qué sería la economía popular y qué significado tiene para ustedes y también, bueno, para las organizaciones que ustedes representan como migrantes, estas experiencias cooperativas que tienen hoy en día y cómo formaron estas experiencias? Cuéntenos un poco sobre ese recorrido. Juan, ¿quieres iniciar Ahí vos? va. Gracias. Bueno, nada, en principio, sí, con Vázquez, quería agradecerles a todos los compañeros y las compañeras que hacen posible este diálogo. La verdad que está mucho más que interesante a la hora de pensarnos a nosotros mismos como actores, actrices de esta economía, y la verdad que, bueno, nada, muy agradecido. Eh, ¿Qué es la economía popular? La verdad que yo todavía estamos desandando ese camino, digamos. Me parece que hay muchos interrogantes todavía a la hora de pensarnos no solamente como personas que generamos nuestra propia fuente de trabajo, sino que además incluso podemos intervenir a interpelar ciertas industrias, sectores de la industria, ¿no? En mi caso particular, bueno, yo trabajo en una cooperativa que se llama Juanavilca, tiene 6 años de vida y surge a partir del segundo incendio en un taller textil. Entonces, nosotros que ya veníamos conformándonos algún espacio de discusión más intenso sobre lo que es la industria textil a partir del primer incendio, el 2006, el 2015 nos vimos en el punto en el cual tuvimos que decidir que mucha de esa teoría teníamos que hacerlo algo de realidad, ¿no? O sea, hasta dónde podemos hablar sobre la situación de los compañeros y compañeras que están trabajando en los talleres textiles, después de que nosotros habíamos estado trabajando también en otros talleres textiles, y hasta dónde y cómo puede llegar a cambiar, modificar, ¿no? Siempre hablando desde el lugar, o sea, desde estando cosiendo, digamos. Y esas, a partir del 2015 es lo que nos proponemos. El 2015 se empieza a plantear la idea de un cooperativismo como herramienta para, para lograr realmente eso, digamos, un cambio en la industria, para discutirle algo en la industria, digamos. Y la verdad que fue bastante difícil en principio. ¿Por qué? Porque las condiciones no daban. Estamos hablando del 2015. Lamentablemente todos tenemos recuerdos sobre lo que pasó el 2015. Gana el PRO las elecciones y a partir de ahí, bueno, 4 años que fueron bastante complejos para la industria textil. Bueno, no solamente para la industria textil, ¿no? Estoy hablando solamente y puntualmente desde nuestra experiencia. El diciembre del 2015 alquilamos el galpón con todo el esfuerzo propio y, bueno, asume Macri el 10 y después empieza, nosotros el primer recibo de luz pagamos 12.000 pesos y terminamos pagando 75.000, que más o menos redondeaba lo mismo que pagábamos de alquiler. O sea, estábamos pagando 2 veces el alquiler porque Macri decidió hacerlo. Entonces, realmente las condiciones fueron muy duras. Sin embargo, ahí nosotros tuvimos una definición muy clara, que es la de de discutir uno por uno los métodos productivos, por ejemplo, de no pensarnos nosotros como gestores, sino más bien como compañeros y compañeras en toda la máquina, a partir de ahí construir esa otra realidad. Y la verdad que fue bastante difícil porque implica un montón de cosas que muchos de nosotros militantes no lo tenemos muy recorrido, digamos, ¿no? Esto de empezar a ver qué tanto es, cómo es la producción, porque muchas
de los compañeros y compañeras plantean la discusión directamente con el Estado y nosotros dijimos, bueno, vamos a discutir bien de abajo, bien de abajo. Y es así que logramos, nada, esto, tener la verdad que tener una gran capacidad productiva que nos implicó esas otras formas de trabajo. La idea es, en general, la idea es cómo hacemos para cambiar algo de la industria, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacerlo? Y la verdad que entendimos de que siendo 10 compañeros y compañeras trabajando de lo más lindo en una cooperativa no iba a modificar nada. Entonces, el reto es ser un montón. Tenemos que ser muchos compañeros y compañeras. Y a partir de ahí, bueno, pero para ser muchos tiene que ser redituable, esto tiene que cambiar la economía de los compañeros y compañeras en las casas, ¿no? Y la verdad que bajo esas dos premisas empezamos a trabajar bastante y hoy por hoy, digamos, estamos en un momento particular de la industria textil en Argentina. Entre paréntesis, hace el 2017, el gobierno argentino, en ese entonces Macri a la cabeza, saca un decreto en el cual acelera los tiempos de proceso de deportación de las migrantes. Y lo que nosotros salimos a decir, y de hecho después se crea el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, lo que nosotros salimos a decir es, che, hagamos un paro. Demostremos no que es una cuestión de discriminación solamente, sino más bien demostremos nuestra capacidad, demostremos que tanto nosotros motorizamos la economía popular, la economía en Argentina, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Desde tanto lo regulado, lo registrado y demás, pero también desde lo otro, lo que no, ¿no? Desde lo que moviliza la señora que vende comida en la calle en las marchas, por ejemplo. Desde lo que moviliza, por ejemplo, la salada. Todo eso es lo que moviliza a todos los compañeros y las compañeras en las quintas. Entonces demostrémoslo, empecemos a plantearlo eso desde esa estructura misma, ¿no? Y la verdad que fue interesante porque encontramos de que más del 80% de la industria textil estaba en manos de inmigrantes, ¿no? Eh, en la industria, perdón, en todo lo que son las quintas también es un gran porcentaje. Entonces, bueno, es a partir de ahí donde empezamos a decir, dar la lucha y la discusión, porque nos posiciona desde otro lado. Bueno, está pasando exactamente lo mismo en la industria textil. El dólar, el cambio del dólar que tiene hace de que muchos de los compañeros y compañeras bolivianas y bueno, peruanas vayan a Brasil, a Chile o retornen a Bolivia. Entonces, por lo tanto, dejan un vacío en el mano de obra que hoy por hoy nos permite esto, a los lugares que nos organizamos, que proponemos otra forma de sostenimiento, hacemos de que podemos realmente y en este momento cambiar la industria. Tanto así de que los compañeros y compañeras que están trabajando en las cooperativas están teniendo retiros mucho mayores que los trabajadores formales. ¿Qué quiere decir esto? Los convenios colectivos de trabajo hoy por hoy están por debajo de la línea de pobreza y los retiros de los compañeros y compañeras de las cooperativas están superando hasta en un 30% la línea de pobreza. Entonces, eso es cambiar. Eso es cambiar la industria. Eso es ponerse a discutir a la industria y eso entiendo de que esa es nuestra función como actores y actrices de esta economía. Muchas gracias, Juan. Nuevamente te reitero, Lamin, la pregunta, y es para vos y para tu colectivo, bueno, realmente para el sindicato de manteros en Barcelona, ¿qué significa la economía popular? Y que nos cuentes un poco más de esta experiencia que han venido construyendo. Te cedo la palabra, Lamin. Hola, buenas noches a todos y gracias por la invitación para participar en este gran debate.
Bueno, para nosotros es una experiencia muy positiva, muy buena, y porque sabes que nosotros, más allá de temas de trabajo, nosotros el primero que lo que tenemos son problemas de papeles, porque, bueno, somos mantros, somos vendedores ambulantes que estuvimos muchísimo tiempo vendiendo en la calle, estar en la parte invisible, ¿no? Visible y ser invisible el mismo tiempo, porque, bueno, no teníamos derecho para trabajar ni nada, pero gracias a la organización y hemos podido eh, poner dos estructuras que son la asociación que hemos formado primero y después que hemos pasado de asociación a cooperativa, y ahora mismo tenemos estas dos estructuras que están funcionando. Y bueno, lo que hemos ganado en eso es que eso nos han permitido poder regularizar la situación de muchísimos vendedores ambulantes, porque hay unas condiciones que nos han impuesto la ley de extranjería de aquí, que es cualquier migrante que llega aquí para arreglar su situación por arraigo social y contrato de trabajo, tiene que traer encontrar un contrato de trabajo de un año, que es muy difícil en este momento, que muchísimos ciudadanos con privilegio no pueden encontrar este contrato de un año, pero gracias a la asociación y gracias con la cooperativa hemos podido organizarnos y poder regularizar y contratar personas que tienen esa dificultad de encontrar ese contrato de trabajo. Bueno, la economía solidaria es una experiencia muy, 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 muy buena, porque no significa que son unos dos o tres personas que tienen ganas de hacer business y dinero, que empiezan a hacer su business y compartir los beneficios. No, la cooperativa es una herramienta que nos permite de repartir la riqueza. El gran problema del mundo es eso, que hay muchísima riqueza, pero esta riqueza no se comparte, se queda con unos dos o cuatro personas que se llevan con todos los beneficios de la sociedad. Bueno, el financiamiento de toda esta actividad vino de una financiación social y popular, porque cuando hemos creado este sindicato en 2015, fuimos a hacer un trayecto contundente, una lucha contundente de calle, de activismo, de charlas, de sensibilización durante 2 años, y después hemos decidido crear nuestra propia marca, que es la marca Tomanta, y para financiar esta marca fuimos a cocinar en las fiestas, a hacer catering en las actividades que nos invitaban. Bueno, pero la financiación más grande que hemos tenido vino desde la sociedad, que es un crowdfunding que hemos hecho desde una plataforma que se llama Goteo, y eso nos han permitido financiar realmente este proyecto, financiar esta marca, para poder armar nuestro taller de serigrafía, ampliar nuestra gama de ropa. Y ahora mismo hemos hecho muchísimas campañas cada año, y todas las campañas que hemos hecho tuvimos muchísimos éxitos, y todos los beneficios que hemos ganado no son un beneficio que se comparte por dos personas, pero todo este beneficio lo que ganamos es intentar seguir ampliando, extender este proyecto, porque ahora mismo hemos empezado por un grupo, un núcleo pequeño, pero ahora mismo están trabajando más de 30 personas dentro de la cooperativa,
y la estructura, que son dos estructuras, que es el sindicato, que es la línea sindical, que es una herramienta que tenemos para luchar, para participar en tema activismo. Ahora mismo estamos impulsando con todos los colectivos y organizaciones a nivel estatal una ILP, que es una iniciativa legislativa popular, que es para regularizar a más de 500.000 personas que están viviendo en ese territorio sin tener derecho de trabajar, que forma parte de la línea sindical. Y con la cooperativa, que es una línea creativa de moda, de textil, que es una herramienta para imponernos en el mundo de la moda y poder demostrar, ¿no?, que a los grandes multinacionales que es posible de demostrar otra línea, otro tipo de comercio, otro tipo de organización, otra manera de compartir los beneficios. Y con eso estamos ganando muchísimos éxitos y estamos ganando espacios. Y de verdad que la cooperativa es una herramienta muy buena, muy potente, que tiene que, bueno, extenderse en todos los territorios, en todos los países, porque yo creo que es la única manera, o forma parte de las únicas maneras que nos pueden permitir de erradicar y luchar contra la desigualdad que estamos viviendo en este mundo actual. Y en este año mismo estamos esperando a regularizar a unos 15 personas, que ojalá que llegamos a poder hacer eso y que seguir trabajando, creando más proyectos para que todas esas personas que están en la calle expuestos en el riesgo de ser deportado o de ser encarcelado en una cárcel, podrían tener la oportunidad de ser contratado por la cooperativa o ser contratado por la lucha sindical que estamos haciendo ahora mismo. Gracias, Lamin, por tus aportes. Y bueno, un poco en el recorrido de lo que venimos charlando también y de los hallazgos que ha hecho Renatet frente a la participación de los y las migrantes dentro del sector de la economía popular, y también a estas apuestas políticas que nombra Lamin, ¿no? Que no es tan solo un sector o una parte directamente que se encarga de modificar las tareas de distribución, de comercialización o de producción y de consumo, sino también es una apuesta política, también de gran parte de construir una economía que también sea sustentable frente a las exigencias de las poblaciones, de los territorios. Vamos nuevamente con las compañeras Yara y Julia. Y más allá de estos hallazgos que han mencionado anteriormente, ¿qué tipo de acciones vienen por parte del Renatet? ¿Qué tipo de acciones vienen por parte del Estado para poder acompañar precisamente esta escalada que va aumentando, como lo mencionaban anteriormente, y poder brindar herramientas al sector de la economía popular para que siga surgiendo, pero también para que siga proponiendo otra visión de economía? Bueno, a mí me parece, en realidad voy a compartir, interesante lo que planteaba Lamin de la visibilidad y la invisibilidad. Sobre todo quienes trabajan en los espacios públicos están ahí todo el tiempo, hace mucho tiempo, y parece que no los vemos. Bueno, el registro es un poco, en una primera instancia, es darle visibilidad a estos trabajos que están ignorados, subvalorados y demás. Por otra parte, la economía popular es economía, se imbrinca con lo que es la economía social, pero también es posible diferenciarlo. Hay una parte de todo este registro que está organizada en cooperativas. Me parece que está muy bien,
y hay que apuntar ahí, y hay otra parte de este universo que trabaja de forma individual, y el desafío es esto, potenciar estos tipos de trabajo. Y lo que decía Juan, de que en una cooperativa capaz los retiros son mayores que lo que puede ofrecer un convenio colectivo en lo que es la industria textil, ¿no? Y decir esto, remarcar esto de nuevo, economía popular y social no es sinónimo de pobreza. En muchos casos sus trabajos están subvalorados, desvalorizados y demás, pero la idea, y la idea de este registro, es que sea una herramienta para justamente salvación. El empleo, por lo menos el empleo asalariado registrado, se viene manteniendo más o menos los mismos números desde hace décadas. Entonces, cuando siempre se habla de empleo y de este tipo de economía como algo transitorio, se está desconociendo la realidad de este sector. Bueno, el desafío del registro es primero, nosotros estamos en la primera instancia, que es la de registración, ¿no? La de conocer un poco. Piensa que es el primer registro que existe a nivel país, y para tener un mapa general de lo que es la economía popular. Pero después, obviamente, la idea es dar un salto cualitativo, y que que las experiencias de la MIN, que cuenta la MIN, que cuenta Juan, se repliquen en otros sectores, en otras ramas de la economía popular. Yo creo que ese es el desafío del registro. Primero visibilizar, para después potenciar lo que es la economía popular y social también. Sí, yo solamente para sumar algunas cositas a esto que está diciendo Julia, en remarcar, ¿no es cierto? Sí, la importancia del registro en la medida en que permite dimensionar justamente el fenómeno de la economía popular en nuestro país, del cual hasta el momento no se tenían estadísticas oficiales, ¿no? O sea, en ese sentido la construcción de la información y la construcción del dato y la importancia de eso para justamente poder pensar y diseñar políticas públicas orientadas a este sector económico y productivo, ¿no? Un sector económico, social y productivo, digamos. Y después, por otro lado, quizás también tener en cuenta que el registro, en tanto nueva política pública, de todas maneras se articula con políticas que el Ministerio tiene y que ya son de larga data, ¿no? Otras herramientas, me refiero programáticas, que ya fueron pensadas y que hace años que se están implementando y que también están orientadas al sector de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y me refiero, por ejemplo, de herramientas, bueno, fiscales o tributarias, como mencionábamos antes, ¿no es cierto? Esto del monotributo social, también otras herramientas que tienen que ver con el armado o la conformación de cooperativas para grupos de trabajadores que quizás no están aún, digamos, perteneciendo a una cooperativa, pero que cuentan con las condiciones y el interés de conformar una cooperativa de trabajo. Entonces ahí también se hace todo un trabajo de asesoramiento, ¿no es cierto?, de brindar información y de colaborar y ayudar a que esa cooperativa se conforme, y ahí también, en términos institucionales, digamos, la importancia de la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social y también del Instituto Nacional de Economía Social, que es el INAES, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que esos circuitos, esas articulaciones institucionales, también tienen como fin, digamos, fortalecer y promover aún más el trabajo de este sector de la economía popular. Gracias. Bueno, nuevamente Juan y Lamin, les hago llegar otra de las preguntas que nos gustaría también compartir, y es, para ustedes, ¿cómo interfiere de alguna manera la carencia de políticas de regulación migratoria o de ampliación de regulación migratoria precisamente como una garantía de los estados para que puedan organizarse los sectores migrantes posteriormente a un periodo de pandemia donde es necesario dar respuesta a las necesidades de las personas migrantes?
Juan Vilca. Juan, disculpa, Ahí te vamos. cedo la palabra. Si no me dan el pie, no arranca. No, bueno, la verdad que yo creo que el actor transformador de la realidad siempre es somos los y las sujetos, ¿no? O sea, el Estado es algo a reclamarle, el Estado es algo que tiene que dar respuesta a ello, pero no es el eje, digamos, para mí. Tiene que ver con cómo nosotros y nosotras nos podemos organizar para poder efectivamente motorizarlo. O sea, por ejemplo, nosotros hoy por hoy no es necesario pedirle trabajo al Estado. Nosotros, por ejemplo, no es necesario salir eso. Sin embargo, sí tiene que ver con cómo nos organizamos para que haya demandas puntuales para beneficio de los compañeros y las compañeras. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo? A ver, no solamente es en el Estado, sino que, por ejemplo, en el rubro textil, los migrantes, las y los migrantes, perdón, en el mundo textil regularizado, en los sindicatos, hay un reglamento en el cual solamente un 25% de todo el cuerpo de delegados puede ser migrante. El 75% del cuerpo de delegados, o sea, representantes gremiales ante el sindicato de cada una de las unidades productivas, o sea, por ejemplo, de las fábricas, tiene que ser nativo. ¿Qué quiere decir esto? Grandes industrias, vamos a hablar de algunas que ya quebraron, de 800 personas, de Cicot, más de 800 personas, de las cuales 600 personas eran migrantes. Solamente esas 600 personas solamente podían acceder al 25% del cuerpo de delegados. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, nosotros, textiles y demás, podemos plantearnos esos inconvenientes que hacen para nuestra organización. Nosotros podemos exigirlo, podemos demandarlo. Bueno, así como el Estado mismo, ¿no? O sea, sin la intervención del Estado, la precarización en las condiciones en el rubro textil desde los años 60, 70, no hubiese pasado. ¿Qué es eso? La apertura de toda la migración y el no control de las industrias. ¿Para qué? Para que se empiece cada vez a trabajar más en casas, digamos, ¿no? De hecho, la ley de trabajo a domicilio nace en ese entonces. Entonces, el Estado es un actor determinante a la hora de pensar las políticas migratorias, el trabajo y en qué condiciones se va a replicar ese trabajo. Y ahí voy con lo que te decía antes. Nosotros, más allá del Estado, somos los actores y actrices que necesitamos organizarnos para poder exigir precisamente ese tipo de políticas. Estoy hablando tanto de migratorias como de trabajo, de regularizaciones de trabajo, pero además de lo que los compañeros y compañeras han conseguido después de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el monotributo social y, bueno, varias otras cosas que nosotros hablamos de recuperar derechos, ¿no? O sea, en nuestras cooperativas lo que estamos haciendo es recuperar derechos. No estamos, o sea, en la industria textil, estoy hablando puntualmente, lo que nosotros estamos haciendo es lo que toda la industria y el Estado dejaron de hacer hace tiempo por nosotros. Estamos hablando de apenas hasta un 10% de toda la industria textil está regularizada, el resto no. Y nosotros precisamente estamos dando esa discusión. Hoy por hoy lo que nosotros estamos haciendo es recuperar derechos. Tenemos que seguir organizándonos para empezar a proponer otras leyes al Estado. No proponer, perdón, exigir. Gracias, Juan. Bueno, Lamin, nuevamente te reitero la pregunta, un poco sintetizando, ¿cuáles son los desafíos directamente para que tienen sus proyectos y qué rol juega la regularización de los compañeros migrantes para consolidar esas experiencias? Bueno, nosotros desde siempre el objetivo que tenemos es poder contratar a personas migrantes, personas que tienen dificultad
aunque tengan sus papeles, tienen dificultades de entrar en el mercado laboral, porque hay un racismo social muy elevado aquí y en toda Europa. Y también regularizar a personas que lo necesitan. Y bueno, yo creo que lo que haremos es buscar más redes, ¿no? Trabajar con más cooperativas, porque aquí en Barcelona, en Cataluña, cada día está naciendo muchísimas cooperativas migrantes, y creo que nuestra fuerza sería que nos consolidamos, nos juntamos y juntamos nuestra fuerza para que podamos exigir los gobiernos que nos agilicen la regularización, porque los requisitos que piden aquí son a veces muy difíciles, y creo que nos pueden agilizar con las cooperativas que están aquí, y darle un favor para que puedan regularizar más bien a las personas migrantes, porque si nace una cooperativa para regularizar a personas inmigrantes aquí es muy difícil, porque tiene que tener el sueldo de cada persona todo el año. Y eso es muchísimo dinero. Una cooperativa para que pueda regularizar a 10 personas el mismo es muy difícil. Y eso lo pueden quitar de los requisitos, porque es muy difícil tener todo ese dinero. Y creo que tenemos que salir en la calle, no solo trabajar en la economía, pero también trabajar en el sector político, ¿no? Para que podamos exigir a todos los gobiernos que dan algunos requisitos para que nos facilitan a regresar a nuestro compañero, porque cuando estás aquí y un inmigrante que no tiene papeles implica muchísimas cosas, porque cuando el gobierno hace eso, está facilitando la explotación de esta persona, porque las personas que no tienen papel no significa que no están trabajando. Hay unos que no tienen trabajo, pero hay muchas que tienen trabajo, pero están explotados porque no tienen derecho para cobrar el paro, no tienen derecho, no tienen protección social. Por ejemplo, en la pandemia, todas las personas que trabajaban sin contrato no pueden entrar en el R. Y también aquí los ingresos mínimos vitales, que es una ayuda, un apoyo social del gobierno, estas personas no podrían cobrar este apoyo social. Y son personas que son muy imprescindibles, que son muy importantes, muy esenciales, porque están participando en el desarrollo económico y social de este país, pero no le reconocen esos derechos. Por eso que es imprescindible que nos juntamos, que hay muchas más cooperativas que están haciendo. Si juntamos nuestras fuerzas hasta hacer una cooperación internacional, yo creo que eso nos permitía de poder hacer frente a los trabas y las leyes administrativas que nos quitan los derechos para trabajar. Gracias. Gracias, Lamin. Bueno, una última pregunta, sí quería extenderles, y sería interesante conocer los desafíos que tienen justamente, como nombraba, en este momento, después de pandemia, para organizarse políticamente y socialmente en estas experiencias, tanto para la Juana Vilca como para el sindicato de Mantero. Nuevamente te cedo la palabra, Juan. Ahí está. La verdad que el desafío hoy por hoy, que tiene que ver post pandemia y tiene que ver con esa particularidad en la industria textil que te comenté antes, tiene que ver con el crecimiento y fortalecimiento para los espacios, para que más compañeros y compañeras estén participando, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos de que la coyuntura nos da una oportunidad única, porque entendemos de que
Después se viene algo mucho más complejo digamos, en Argentina, y que además consolidando tanto hoy por hoy, estamos hablando de una gran capacidad productiva que responde a la industria, eso convertirlo en producción para nuestra marca propia, para todo lo que implica, digamos, una suba en los ingresos para los compañeros y compañeras, me parece que es el desafío, o sea, sostener y generar algo sólido que después pueda resistir, eh, eh, digamos, cualquier tipo de cambio de gobierno. Sin embargo, obviamente, también tomo lo que dijo recién el compañero, ¿no? O sea, me parece que la, la economía, y principalmente las cooperativas, tenemos esta posibilidad de poder articular, eh, y ahí es donde encontramos mayor fortalecimiento, digamos. Así es que, nada, me parece que es una gran experiencia la que están haciendo en España. Nada, obviamente encantadísimo en el caso de que se dé de colaborar en lo que se pueda. Y acá, repito, me parece que es eso, digamos. Hoy por hoy tenemos que crecer lo más posible para dar respuesta tanto a una industria y unos niveles digamos, de retiro mucho más grande para los compañeros y compañeras, que nos permita organizarnos y discutir ya más políticamente qué situación queremos para, para nosotros en la industria textil. Gracias, Juan. La misma pregunta. Desafíos para organizarse políticamente y socialmente después de pandemia. Bueno, yo creo que a nosotros no hemos parado ni en la pandemia, porque siempre estuvimos en acción, porque en la pandemia lo que hicimos nosotros es vaciar toda nuestra tienda de ropa y hemos puesto más de 32 máquinas y hacer un llamamiento a los maestros que vinieron a coser, y porque en ese momento mismo los gobiernos de aquí no tenían la potencia de ofrecer materiales sanitarios a los hospitales y las residencias en ese momento. Y nosotros le hemos hecho como maestros que le pegaban y rompían los brazos y le encarcelaban, le ponían multas. Hemos aportado nuestro grano de arena, hemos salido en medio pandemia, durante la pandemia, durante el confinamiento, durante los momentos duros, a trabajar, a coser batas, gorras de médico y mascarillas para distribuirlo a todos los hospitales y a las residencias. Y también hemos puesto en marcha un banco de alimentos que nos permite ofrecer un kit alimentario a todas las personas que lo necesitaban, porque hemos podido alimentar a más de 400 familias. Y después del confinamiento hemos levantado un reto muy grande, que era los zapatos, porque ya sabemos que las grandes marcas están fabricando sus zapatos en nuestros países donde hay la mano de obra es más barata. Y nosotros hemos levantado este reto, hemos hecho un zapato a 0 kilómetros, un zapato que sabemos toda la trazabilidad del producto, un zapato que es ecológico, un zapato 100% ética. Y en ese año mismo lo que queremos hacer es hacer otro, ¿cómo se llama?, salto en el mundo de la moda, porque queremos sacar una colección que va a ser un producto de aquí, que va a ser 100% ética. Y estamos también con la campaña de la ILP, que es una campaña que tenemos que recoger 500.000 firmas hasta el 23 de septiembre, y estamos con estos retos, y creo que lograremos juntar esas 500.000 firmas y obligar al gobierno de España que regrese a todas las personas que tienen los papeles, y seguir trabajando para luchar, para derogar la ley de extranjería.
Muchísimas gracias, Lamin. Muchísimas gracias, Juan, Yara y Julia. Ahora les cedo la palabra a mi compañera Daniela para ir haciendo un cierre de este nuevo encuentro de diálogos migrantes. Muchísimas gracias a todas las personas que pueden encontrarse en estos diálogos y seguir alimentando directamente esta iniciativa del observatorio. Daniela, te cedo la palabra y muy buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias a Juan, a Lamina, Yara, a Julia por haber compartido sus experiencias. Personalmente me motiva mucho escuchar que hacen todo esto en todos estos lugares. Para ir cerrando, quería, bueno, dar como algunos apuntes como para, bueno, para ir concluyendo. Primero, es claro que hay una relación directa entre migración y economía popular, como nos lo señalaron Julia y Yara. Los y las migrantes estamos sobre representados en el sector de la economía popular. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan personas que no sean migrantes que tengan que producir su propio trabajo. De todas formas, vemos que no es solamente hecho de producirse su propio trabajo, sino también de tomar decisiones acerca de cómo queremos que sea este trabajo y también de transformar la realidad directamente, como nos cuentan Juan y Lamine, cada uno desde sus experiencias. El reto entonces está en escalar estas experiencias y lograr que sean realmente masivas, discutir la industria, como han venido haciendo desde estas experiencias, y, como nos decía Lamine, redistribuir la riqueza, efectivamente. Para cerrar, simplemente recordar que migrar es un derecho, trabajar es un derecho, y que las organizaciones, como nos muestran estas experiencias, permiten que estas cosas se hagan dignamente, que migrar pueda hacerse con dignidad, que trabajar pueda hacerse con dignidad y que se efectivicen como derechos. Nada, simplemente agradecerles, contarles que desde el observatorio vamos a estar, vamos a seguir produciendo diálogos, estos intercambios que nos parecen muy valiosos, muy fructíferos. Y lo que sigue para el observatorio entonces es, ahorita, como les decía, acabamos de publicar un informe y van a venir 2 sobre asignación universal por hijo y van a venir 2 más, uno sobre expulsiones en Argentina, que también va a venir acompañado de un pequeño documental, les vamos a estar luego pasando para que puedan ver esto, y otro informe sobre migrantes y derechos políticos. Entonces, bueno, por ahí, por las redes del observatorio van a tener toda esta información disponible. Por la página del observatorio también encontrarán los informes que ya hemos producido y también a través del Facebook todos quedan grabados estos diálogos para seguir aportando el debate, contribuyendo en lo que podamos para, bueno, esta producción de conocimiento colectivo sobre migrantes. Y bueno, nada, agradecerles mucho y si alguien quiere decir algo para cerrar, y si no, por ahí está.